¿Qué tal? Pues bueno, hablar de la recuperación del país es un tema que a todos nos tiene muy, pero muy inquietos. Y está en un contexto donde tenemos que pensar en la recuperación mundial y donde cada uno de nosotros tenemos que verlo desde la parte de vista de los sectores en que trabajamos. Hoy nos toca hablar de un sector fundamental para el desarrollo de la economía mexicana y del mundo, ¿eh? O sea, no es una cosa únicamente de México, el sector inmobiliario. ¿Qué pasa con la industria del desarrollo inmobiliario? ¿Cómo le está yendo durante la pandemia? ¿Y qué expectativas hay para que sea una recuperación plena? No una recuperación a pedacitos, una recuperación fuerte, con prospectiva, que nos permita retomar el paso, pero además pensar en el sector inmobiliario, lo que nos debe aportar para los años futuros. Y para hablar de eso, pues tenemos un invitado de lujo, mi querido Enrique Telles, presidente de la ADI. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Como siempre, un placer platicar contigo, Horacio. Y más de estos temas. Yo te diría que el tema de la recuperación económica es algo en lo que el ADI ha venido trabajando desde el día 1 de la pandemia. Y no es un tema sencillo, pero hay que seguir trabajando y chambeándole, ¿no? Nada más para hacer historia, el día 1 de la pandemia nos cierran todo. Y ese día empezó una labor titánica para buscar, primero, que la industria de la construcción, la parte donde generamos nuestros productos, se reabriera, que la industria de la construcción entrara a las industrias prioritarias del país para recuperar esos empleos que se habían parado, que en su mayoría son empleos temporales. Y una vez que logramos eso, buscar la reapertura de los centros comerciales para evitar el colapso comercial, las oficinas, los hoteles, ampliar las ocupaciones, tú dime, y ahí estuvimos. Obviamente creo que la pregunta hacia adelante es, oye, si la pandemia, digamos, el COVID no ha desaparecido, sí llegó para quedarse, lo estamos poco a poco domando como seres humanos, y lo que hoy nos dice, oye, ¿cómo recuperamos el ritmo económico hacia adelante? Y para mí ese es un tema que hay que trabajar de la mano muchos miembros que participamos en el sector de la industria en México. Tenemos que, por un lado, asegurarnos que los procesos son ágiles en términos de quien producimos, en términos de la relación y lo que necesitamos del gobierno, porque es una industria que requiere de las autorizaciones del gobierno, pero también creo que es muy importante volver a generar la confianza de el comprador final y los inversionistas. Y con eso buscar generar un ciclo positivo hacia adelante. Históricamente la industria de la construcción, no solo el desarrollo inmobiliario, es uno de los primeros indicadores de una recuperación económica. Y eso es lo que tenemos que lograr en este momento, y creo que es algo que ha entendido la autoridad, y estamos trabajando de la mano, principalmente a niveles estatales, a generar, y locales, a generar y volver a echar a andar esta rueda o este ciclo positivo para la industria. Ahora, lo que habría que entender todos, las autoridades, la sociedad, es que el sector inmobiliario no se rige únicamente por el mercado. Vaya, sí se necesita que haya compradores y gente que necesite rentar, pero el hecho es que el sector inmobiliario responde en forma directa a necesidades fundamentales de la población. Tenemos ahorita que estamos viendo la calle, tenemos que salir y en algún lugar tenemos que trabajar, una oficina o una industria. En algún lugar, si vamos de viaje, necesitamos un hotel, necesitamos un lugar para vivir. O sea, la industria inmobiliaria responde a necesidades específicas y siempre va a ser así. O sea, el hecho de que hayamos estado en esta extraña pausa un par de años no significa que para salir de esta pausa no necesitemos esos espacios. Al contrario, vamos a necesitar nuevas y mejores oficinas, vamos a necesitar que esas oficinas entiendan la nueva naturaleza en que vamos a trabajar, y lo mismo va a pasar con todo. ¿Tú cómo ves esa lectura que están haciendo los desarrolladores inmobiliarios a esa nueva forma de entender el uso de los espacios? Lo vivimos, estamos en una oficina, lo vivimos en las oficinas, que se ha pensado mucho cuál va a ser la nueva forma de trabajar. Seguramente en los viajes de negocios viajaremos también diferente. ¿Cómo se está no ajustando, sino al revés? ¿Cómo el sector inmobiliario está haciendo propuestas para atender estas nuevas realidades? Mira, yo lo que te diría es que en cada subsegmento de la industria hay una solución diferente, aunque tiene elementos que se interrelacionan, ¿no? Al fin y al cabo es así. Pero empecemos por la vivienda. Creo que uno de los temas importantes de la vivienda urbana es que si hay una cosa que nos dejó la pandemia, es que
quisiéramos vivir lo más cerca posible, porque ya probamos el fruto prohibido de donde trabajamos. Porque ya entendimos que esos tiempos muertos de transporte es un tiempo que nunca vas a recuperar. Y en la medida en que puedas acortar de manera sustantiva, eso va a ser muy importante. Entonces tenemos que generar núcleos de ciudad, centros de barrio, como técnicamente les dicen, donde podamos incorporar vivienda, oficinas y otros infraestructura importante, o sea, comercio, temas religiosos, educación, etcétera, ¿no? Y que podamos convivir de la mejor manera posible. Yo creo que eso es uno de los grandes retos hacia adelante que tenemos que lograr. Adicionalmente, en el mismo diseño de las casas, cómo están concebidas las unidades en sí y, déjame decirte, los conjuntos en los que están estas unidades, también van a tener que evolucionar. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que hacia adelante, obviamente las oficinas, y ahorita iremos a las oficinas, van a seguir existiendo, pero bajo otra modalidad, con otras necesidades. Y lo que sí va a acabar sucediendo es que tal vez combines tu trabajo remoto con tu trabajo presencial. Y el trabajo remoto lo vas a hacer cerca, en tu casa, en tu conjunto habitacional o muy cerca de ahí. Y el trabajo presencial pues será en las oficinas donde tu trabajo, tu empleador te lo esté dando. Entonces, en ese sentido, regresando a los conjuntos habitacionales, tendremos que generar espacios que respondan a esto. Adicionalmente, lo que sí encontramos es que en estos espacios, pues quieres, además de todo, asegurarte que puedas hacer ejercicio, puedas socializar con tus vecinos, tengan áreas verdes, etcétera, etcétera. Y eso creo que va a ser muy importante. Lo otro que también estamos aprendiendo, que al generar estos centros de barrio, pues las ciudades van a tener que ser más compactas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si antes vivíamos en 200 metros, pues tal vez yo estoy dispuesto a vivir en 150 o 120, pero con una calidad de vida mejor. ¿Por qué? Porque estoy cerca de mi trabajo, porque en el conjunto donde está mi casa me resuelve otras necesidades y porque puedo pasar más tiempo con mis familiares. Entonces, en ese sentido, la parte de vivienda tiene que avanzar y ser mucho más que responda mucho más rápidamente a esta nueva realidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pero, como decía, esto va en conjunto con las oficinas. Lo primero que yo te diría en el tema de las oficinas es, lo que yo estoy convencido es que las oficinas, el concepto de tener espacio para oficinas no desaparece. Lo que sí creo que desaparece es esta idea de 200 cubículos uno tras otro, y donde tal vez venías a hacer un trabajo muy individual. Creo que se van a convertir a centros de creatividad, donde vamos a generar y vamos a favorecer el trabajo en equipo, la generación de ideas y las soluciones en equipo. Y la parte individual, tal vez la puedes hacer en la oficina o la puedes hacer de manera remota. Pero este contacto es muy importante para mejorar el resultado, la productividad de la empresa, pero también para generar un contacto social, porque al final de los días el ser humano es un ente social. Y yo sí requiero, y te extrañé mucho, aunque te veía muy seguido en tus programas y en las pláticas que teníamos, creo que no es lo mismo, como yo digo, el 2D que el 3D. El 3D tiene su chiste. Sí, claro, o sea, y el 2D creo que nos resuelve muchas cosas y es muy efectivo. Pero el 3D tiene otras ventajas y eso lo vamos a seguir viendo. Y entonces esos espacios van a ser muy importantes para las oficinas. Y volvería a decir, el conjunto, el proyecto donde estén tus oficinas, también vas a buscar que cree comunidad, que haya que abajo, en planta baja, pues haya ondita, como yo le decimos aquí en Del Parque, donde puedas, oye, bajar a tomar el cafecito, de repente comer, en algunas ocasiones tal vez un gimnasio, donde puede haber esta vida social. Y que además de todo, el dueño del inmueble,
o sea, el que gestione el inmueble te genere oportunidades para socializar y para generar conocimiento, esparcimiento a través del tiempo. Y yo creo que eso es una transformación de cómo ves hacia el futuro las oficinas. Tenemos que crear comunidades, no solo hacia adentro de la empresa, que esa es una responsabilidad de la empresa, pero en el entorno del proyecto donde están tus oficinas. Y bueno, ese es el futuro que todos quisiéramos, un futuro donde todo esto que estamos viviendo lo veamos reconocido en esas ciudades más amables, en esos conjuntos más amables, en esas viviendas más inteligentes, y no pensando en la inteligencia de la vivienda como en que aplaudes y se cierra la cortina, sino que sales de la casa y te encuentras con un café, te encuentras cerca con un parque, en fin, como que las viviendas sean muchísimo más humanas, y eso tiene que ver con la chamba del sector inmobiliario. Pero esos ideales que todos tenemos aparentemente muy claros, están ligados a la capacidad que tengan los gobiernos de hacer las condiciones propicias para ellos. Nos encontramos en muchos casos donde ciudades donde se habla de criterios como hagamos ciudades compactas, densas, verticales, y la regulación lo prohíbe. Entonces, ¿cómo logramos que todos esos ideales, los gobiernos, y para colmo, estamos hablando de que no es el gobierno federal, que tienes que hablar únicamente con un gobierno, sino es cada gobierno local, hay que hacer toda esta plática? ¿Cómo se logra ese acompañamiento para que estos objetivos estén en sintonía? A ver, déjame irme nada más un pasito para atrás, porque yo creo que eso es muy importante. Creo que lo que tenemos que lograr es que el desarrollo inmobiliario y la visión de urbanismo de las ciudades esté centrado en la persona y en el bienestar de la persona y en la mejora de la persona. Si logramos eso, creo que podemos lograr todo lo demás. Obviamente, para hacer esto, todos los actores de la industria tenemos que alinearnos. ¿Y qué quiere decir eso? Es que la regulación tiene que ir hacia allá y permitir lograr estas centros de barrio donde se pueden generar de una manera muy amable y asegurar que haya no solo vivienda, que no solo haya oficinas, que haya los otros elementos, así como generar la convivencia de los diferentes espacios. Y creo que ahí es donde entra el gobierno. Y creo que hay una responsabilidad de parte del desarrollador para presionar a la autoridad para llevarnos hacia allá. Ahora, desarrolladores, gobierno, políticas públicas adecuadas, un entorno favorable para que esto suceda, pero también está toda la parte económica. Tenemos un contexto donde hay que devolver la confianza a los inversionistas, hay que ver que los flujos de los bancos, por ejemplo, a los inversionistas y a la banca, para que tanto los inversionistas como los canales de crédito sigan fluyendo para que el sector pueda trabajar y para que en la cadena final de este ciclo de producción el comprador siga teniendo una capacidad de compra. A ver, y ahí yo te diría que en particular en el mercado de la Ciudad de México, hace 3 años se nos metió el pie, donde un número muy importante de los proyectos de alto impacto se frenaron por una decisión de gobierno, de manera unilateral. Y eso creó un nerviosismo muy importante hacia la demanda final y hacia el inversionista. Y luego, digamos, ahora sí que fue la tormenta perfecta, porque a los 13, 14 meses se viene la pandemia. Entonces, cuando empezamos un diálogo favorable con la autoridad, o parecía que teníamos la oportunidad de romper ese ciclo negativo de choque que se tuvo, literalmente a los 3 días que empezamos ese diálogo favorable, llegó la pandemia. Literal. Un lunes y la pandemia creo que se decreta un miércoles o jueves. Así. Entonces, fue un shock muy importante. Y lo que también sucede en la época de la pandemia, pues obviamente por el shock económico en la economía del freno, pues mucha gente se pone nerviosa tanto para hacer compras de bienes de largo plazo,
porque al fin y al cabo el real estate es un bien de largo plazo, como para hacer inversiones, ¿no? Entonces fue la tormenta perfecta. Y ahorita creo que tenemos que, de nuevo, hemos encontrado en la Ciudad de México una apertura que no habíamos encontrado y una disposición que no habíamos encontrado, donde tenemos mesas de trabajo que nos permiten una ejecución hacia permisos y licencias como nunca lo había habido en este sexenio, todo en el marco de la regulación y de lo permitido, que creo que eso es muy importante, y eso creo que se lo tenemos que hacer saber al inversionista, creo que eso se lo tenemos que hacer saber al comprador final, porque hoy el comprador final dice, híjole, ¿y si te cierran? Pues mejor me espero a que ya te den tu papelito final. Y eso rompe el esquema de financiamiento de muchas de las obras que hacemos. O para otros proyectos que se financian con capital y deuda, no de preventas, no solo de preventas, pues los bancos tienen y los inversionistas tienen esa misma preocupación y tenemos que trabajar de nuevo a cambiar esta percepción con hechos. Y estas mesas de trabajo y estos logros los tenemos que hacer saber al mercado para romper la percepción negativa y dar comienzo a este ciclo positivo. Ahora, eso tiene que ver con recuperar, no sé si las inversiones que había en años anteriores, que a lo mejor es difícil llegar a esos años pico, pero sí es un hecho que tendrías que haber una estabilización para que el sector tenga un nivel sensato de inversión y pueda apostar por nuevos horizontes. Mira, yo lo que te diría, Horacio, en este momento creo que lo que sí tenemos que hacer, que es muy importante, es asegurarnos que echamos a andar el carro. ¿Sí? O sea, literalmente la pandemia frenó el carro. Y echarlo a andar o sea, ya veníamos de un frenón. Como que íbamos a volver a empezar y nos cerraron al 100. Por la pandemia, digo, entendible, no digo. Y lo que tenemos que hacer es volver a echar a andar. Entonces, lo que sí tenemos que asegurarnos es que los proyectos importantes que se vean en estas mesas de trabajo, por lo menos los primeros, empiecen a mover el carro otra vez. Y eso nos va a permitir a llegar a niveles razonables. Creo que difícilmente, porque tuvimos 3 años muy complicados, vamos a llegar a los montos de inversión a los que llegamos en el pico de las inversiones del ADI, que fueron entre alrededor de 30,000 millones de dólares para un sexenio. Yo creo que si logramos echar a andar el carro, vamos a poder llegar a cerca de 20,000 millones de dólares de inversión en esta administración, y eso refleja que los socios del ADI creemos en un México, creemos en el mercado y tenemos una visión de largo plazo. Sí, claro, porque todos estos terrenos, todos estos proyectos están armados. Es cuestión de irles dando la continuidad, de irlos arrancando, ir detonando y de ir adaptando, además, porque es un hecho que las necesidades se siguen acumulando. La gente va a tener que seguir necesitando de todo, ¿no? Y lo otro que te diría es, a ver, cuando hablamos de la inversión y de la apuesta del sector en México, lo que construimos, ahora sí que mis ladrillos no me los puedo llevar. Sí. O sea, yo invierto para los próximos 100 años. Y las inversiones que estamos haciendo son para un mejor México con una visión de largo plazo. Pero reitero, tenemos que trabajar en equipo, porque esto no creo que es algo que solo podemos solucionar en el sector privado, ni solo podemos solucionar en el gobierno, sino que el mercado vea que dentro de los marcos regulatorios apropiados y existentes, estamos dispuestos a colaborar
y a detonar estos proyectos. Ahora, en medio de todo esto que ha sido muy complejo, la realidad es que la muy buena noticia es que el sector siguió trabajando pues en niveles razonables y que hubo empresas incluso que hicieron operaciones muy interesantes en materia financiera. O sea, vaya, es una crisis muy compleja, pero que sin embargo dejó algunas oportunidades que no se secaron. Ha habido otras crisis donde se acaba por completo el mercado bursátil, se acabó y hay que volverlo a inventar, costó muchos años de trabajo. En este caso, en muchas situaciones muy importantes como el mercado bursátil, como las líneas de crédito, pues no están paradas, están quizá con algunas pausas, quizá con más restricciones, pero eso es una buena noticia en medio de la crisis, ¿no? Mira, sin duda alguna, creo que lo que estamos viendo es el grupo de capital, vamos a decir, el elemento de capital de la industria, listo para brincar cuando las oportunidades son las correctas y siendo muy cauteloso cómo invierte. Y lo que tenemos es que asegurarles que hay esas oportunidades y que están madurando. Y creo que ahí es ese trabajo que tenemos que hacer para lograrlo. Los bancos me parece que tienen una buena actitud, ¿no? ¿Tú cómo has sentido? Porque tú, independientemente de que presides LADI, tienes tu empresa, pero como un observador experto del sector, ¿cómo ves? Mira, yo lo que te diría es, los bancos están siendo muy cautelosos, pero sí están, para los proyectos que cumplen con los requerimientos que ellos están buscando, están dispuestos a otorgar los créditos necesarios. Y creo que eso es muy importante. Lo otro que también es muy importante es que para los proyectos que ya estaban en marcha, no les han cerrado la llave. Claro. Que creo que en otras ocasiones, y ahora sí sabemos o nos ha tocado, solo por viejos, no por diablos, sí. Lo que habíamos visto es que en momentos de crisis, lo que hacía muchas instituciones financieras es te cerraban la llave. Y te pedían la lana. Y ahorita creo que las instituciones financieras entendieron que lo que tenían que lo que no podían hacer es cerrarte la llave para los proyectos en marcha. Y si tenían una buena viabilidad, continuar de manera cautelosa, con aplomo, otorgándote las administraciones de estos créditos puente. Ahora, lo que es un hecho es que durante varios años el sector había venido madurando. El nivel de las empresas que tienen el LADI, el nivel de esta confianza que tiene la banca de los inversionistas, es resultado de años de maduración. Yo me acuerdo que hace algunos años alguien me preguntaba que cómo en México no nos pegó tan duro la subprime. Y yo le decía, bueno, no nos pegó tan duro la subprime porque nos pegó la del 95. Y algo aprendimos. Entonces, yo creo que esta industria es una industria que ha ido madurando, que ha sido resiliente, que ha sido responsable, y en este momento tenemos empresas, porque el otro día platicando con la banca, resulta que el crédito, el índice de cartera vencida en créditos puente es muy bajo. A ver, pero a tu punto yo lo que creo es que en los últimos años nos hemos vuelto un sector muchísimo más profesional. Sí. Y yo lo que sí te diría es, me queda claro que la crisis del 2009, del subprime, en términos relativos nos pegó menos a México como país y a esta industria en particular, porque surgía de nuestra industria hermana en Estados Unidos, pero lo que sí hizo, Horacio, es al jugador poco profesional, digo, la clásica historia donde la abuelita tenía el terreno, el tío dentista y el sobrino arquitecto se juntan para hacer un proyecto, lo que hizo es sacar a muchos de esos jugadores del mercado. Y los que salimos con buen puerto de esa crisis, fuimos los jugadores más profesionales. Y eso ha hecho que hoy el mercado sea mucho más profesional que lo que era antes de esa crisis. Y creo que eso le da más confianza a los inversionistas de capital y obviamente a los inversionistas de deuda para invertir con nosotros.
Porque el hecho es que el sector se ha hecho mucho más poderoso. Hay grandes inversiones, hay grandes inversionistas, hay grandes desarrolladores y eso no es fruto de la casualidad. ¿Por qué no me platicas un poco de lo que, de lo que ves específicamente en el grupo de Socios ADI, que es un grupo de empresas que trabajan en diferentes segmentos, en diferentes lugares, en diferentes regiones, que tienen diferentes fuentes de capital y financiamiento, pero que son un ejemplo precisamente de esa solidez? Mira, yo creo que lo primero que sería muy importante es entender qué sí está hoy jalando, ¿no? Empecemos por eso. Y tal vez voy a decir lo obvio, pero creo que a veces lo obvio es también importante. A ver, yo te diría que el subsector que menos ha sufrido es la parte industrial. ¿Y por qué? Gracias al Tratado de Libre Comercio versión 2, que nos garantizó seguir unidos a las cadenas productivas en Norteamérica. La parte industrial, la parte de manufactura y algunas otras partes que son muy importantes. Y eso lo que nos ha permitido es que dicho sector, que sí se había enfriado antes de la firma, a raíz de la firma y la ratificación del tratado con la nueva administración, mantiene su dinamismo. Y hoy estás viendo inversiones muy importantes de socios nuestros y no socios nuestros, porque no todos los industriales son socios nuestros, en la franja norte del país y en el Bajío, que creo que es muy, muy importante. Segundo, el sector turístico es muy importante para el país en general, pero también para nuestra industria, y estamos viendo que se ha mantenido. México tiene una posición privilegiada contra el mercado más grande del mundo, y tengo que admitir que, pues sí, el solecito es el solecito y vende, ¿no? Y tenemos playas muy buenas y cosas muy buenas. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Yo te diría que los tres grandes corredores turísticos, dejando la parte de ciudad y tal vez algunos puntos muy buenos, pero yo te diría, Riviera Maya jala muy bien, la Riviera Nayarit con Vallarta va muy bien y Cabo va muy bien. Cada una tiene ciertas cosas que hay que cuidar, que hay que trabajar de la mano con las autoridades, principalmente en el tema de seguridad, pero en general nos están funcionando muy bien. Y luego yo creo que hay mercados que se están recuperando de manera ágil. Digo, lo primero que te diría, y lo estamos viendo con los socios ADI de Occidente, es el Bajío, liderados por Guadalajara, ¿no? Lo que está hoy pasando en Guadalajara, yo te diría, pareciera ser que estamos hace 5 años en la Ciudad de México, en el sentido de que el número de grúas, el número de proyectos, la mezcla, y obviamente la misma competencia y mercado está haciendo que los proyectos cada día sean mejores. Algo similar está pasando en Monterrey, tal vez no a la velocidad, pero yo te diría, estamos viendo que hay mercados que nos están jalando y nos están funcionando. Y te diría que en este año, aunque va a ser un año muy complicado, porque estamos viendo cómo se empiezan termina la maduración de muchos proyectos que empezaron tal vez hace 4 años o 5, y nos está empezando a secar, pero el mercado en términos de nuevas oportunidades. Pero lo que sí estamos viendo que en el 2020 y en el 2021 no vimos es una recuperación tenue todavía, pero una recuperación del mercado de vivienda, y estamos empezando a ver movimiento en el mercado de oficinas. Yo creo que en el mercado de oficinas todavía nos quedan, en particular en la Ciudad de México, unos 4 o 5 años todavía lentos para acabar de absorber el inventario, pero lo que es importante es que los números que he visto y que hemos analizado en el ADI, después de 2 años negativos, digamos, con una desocupación neta, tal vez vamos a acabar 0 o arribita de 0 en términos de ocupación neta. Eso ya te habla de que ya hay movimiento en el mercado, ¿no? Y ahí hay movimiento de nuevas empresas que están buscando, o
de empresas que están en espacios B, que con el apretón de precios dicen, híjole, hoy pago 15 y me puedo cambiar a uno de 18 y darle un revamp o de 20 a mi espacio, y eso me va a traer beneficios a mi empresa, están dando ese brinco. Sí, claro, claro. Ahorita la verdad es que muchas de las empresas, es que volvemos con que el sector inmobiliario es un termómetro de lo que está pasando en el país. Si se ocupan empresas, oficinas, es una muy buena noticia, porque quiere decir que las empresas se están reactivando, se están moviendo o se están creando nuevas empresas y con ellas nuevos empleos y todo esto. Ahora, en medio de todo lo que está pasando en el sector, en la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, van a celebrar su evento, su gran evento anual. ¿Qué me platicas? A ver, primero déjame decirte que son 30 años de nuestra fundación. 30 años de la ADI. De la ADI. Entonces te diría, lo primero es que estamos festejando 30 años. Creo que se dicen de nuevo muy rápido, pero 30 años es un gran logro. Y ya pasamos de ser adolescentes o jóvenes a ser maduros. Y creo que eso habla de la importancia de la ADI, de la importancia del sector, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Segundo, el contenido del ADI Show va a ser un contenido muy enfocado a la reactivación, sí, claro, porque creo que todos queremos la reactivación. Por un lado, la reactivación, y por el otro lado, esta idea de hacia dónde deben ir los desarrollos, ¿no? Tenemos pláticas, por ejemplo, invitamos a 4 de los arquitectos mexicanos que han hecho torres de más de 30 niveles, a platicar lo que es hacer esas torres en México y hacia dónde vamos. Luego vamos a tener otro panel de arquitectura, donde le hemos pedido a las arquitectas, ahora sí, yo soy un ferviente creyente que las mujeres nos van a llevar hacia adelante, a que nos den su visión de lo que deberíamos estar haciendo los desarrolladores. Y creo que ahí hay muchas cosas que aprender, ¿no? Y luego, obviamente, hay contenido en términos de hacia dónde va la inversión, qué se requiere para invertir, etc. Entonces, ese sería el segundo gran elemento. Y el tercero es, como todo gran programa de televisión, hay un principio y hay un fin de mi término. Yo he tenido el honor de estar al frente de el ADI los últimos 3 años. O sea, inicialmente tenía un periodo de 2 y me invitaron, que es lo permitido por reglamento, a un tercer año, en el cual sí he dejado, ahora sí que mi vida, por el contexto que me tocó. Dirían los clásicos, te rifaste. Pues yo creo que un poquito más. Y estamos muy contentos porque Jaime Fasja será nuestro nuevo presidente, y estoy convencido que Jaime llevará al ADI a su siguiente etapa. Entonces creo que digamos, es un ADI Show muy importante. Y por último te diría, aunque en noviembre del año pasado tuvimos ya un evento presencial, este evento como que marca la nueva etapa, el cierre de estos 2 años tan complicados. Entonces hace que el ADI Show sea un evento muy, muy importante, muy especial para nosotros, los miembros de la asociación. Muy importante, porque el evento que hubo en noviembre fue la entrega del premio ADI. Ahí vimos grandes proyectos inmobiliarios que se realizan en diferentes lugares del país, y es muy importante ver ahora en este próximo evento, donde vamos a entender la visión de quienes están transformando nuestras ciudades. Y en este momento, la transformación de las ciudades tiene que ser en base a un futuro que nos ayude a entender mejor esto que estamos viviendo, pero además a que tengamos mejores escenarios de vida de cara al futuro. Hay montones de mexicanos que necesitamos mejorar las condiciones de vida en que estamos, necesitamos crear mejores ciudades, y en ese aspecto es muy importante ver la visión
de los desarrolladores inmobiliarios que están haciendo esto. El hecho es que los desarrolladores inmobiliarios son el gran motor de esta transformación del país, de la transformación urbana, de la transformación de las formas de vida, y va a ser muy importante verlos ahí. Ahora, tú has tenido ciertamente una gestión de 3 años, pues muy compleja por todo lo que te ha tocado vivir, pero creo que muy satisfactoria, muy llena de retos. Mira, a ver, déjame tal vez dibujar rápidamente lo que han sido estos 3 años, ¿no? Empiezan estos 3 años con la toma de gobierno o el entrar de los nuevos gobiernos a nivel federal, estatal y municipal. Y en el caso de la Ciudad de México, toma posesión la doctora Sheinbaum, si mal no recuerdo, como el 10 de diciembre, o por ahí, vamos a decir, en los primeros 10 días de diciembre, y para la primera semana de enero, nos amanecemos, literalmente, regresando de vacaciones, con que nos habían clausurado el 80% de los proyectos de importancia en la ciudad. De una manera unilateral, en un acto de gobierno que en la mayoría de los casos comprobó ser erróneo. No digo que no había faltas, pero en su mayoría comprobó ser erróneo, que causó un shock en la industria. Causó un shock porque los inversionistas institucionales y no institucionales perdieron la confianza en el sector y en el gobierno de la ciudad. Espantamos al comprador y pusimos en la calle, porque tenemos que recordar que el trabajador de la industria de la construcción es un trabajador temporal, a un número muy importante de personas. Historia corta, pues ese primer año fue un año muy complicado, un año de cambiar la percepción, de presentar los hechos desde nuestra perspectiva, por qué sí estaban bien, de hacer una labor de gestión como nunca se había hecho en todos los ámbitos. Y llegamos a tener empezar a tener un diálogo positivo con el gobierno, y como platicaba hace un momento, un lunes nos juntamos con la jefa de gobierno y su secretario particular, y en ese momento la secretaria de Sedubi, como para decir, no veamos para atrás, veamos para adelante y vamos a echar esto para andar. Y el miércoles empezamos la pandemia. Entonces empezamos de nuevo un shock a la economía, un cierre. Y ahí te diría que empezó una labor de buscar reabrir los sectores más importantes. Lo primero que había que lograr es que la industria de la construcción se volviera una industria prioritaria. ¿Para qué? Para devolver los trabajos a esos trabajadores temporales de la industria de la construcción, que además de todo, en su mayoría, se trabaja al aire libre. Sí, claro. Entonces, y los números son muy importantes. Y tengo que admitir que en un trabajo conjunto con el gobierno se logró. 3 meses después, pero lo logramos. Y luego fue una labor diaria de decir, oye, ábreme el centro comercial, ¿no? Oye, no me lo vuelvas a cerrar. Oye, ¿por qué no logramos que los restaurantes abran más, abran menos? Si vendan alcohol, no vendan alcohol. ¿Cómo le hacemos para las oficinas? ¿Cómo aumentamos la ocupación en los hoteles? Etcétera, etcétera. Y fueron 2 años de arduo trabajo. Mira, haciendo el recuento, cuando me invitaron a ser presidente del ADI, yo dije, pues mira, voy a invertir el 35% de mi semana en esto. Llegado marzo del 2020, se volvió el 80% de mi vida. Claro, claro. Porque diario había que negociar con alguien en el gobierno federal, con alguien en algún estado, con alguien en un municipio, para asegurarnos que las cosas jalaban. Y lo otro que aprendimos en esto, Horacio, te diría que para llegar a esas negociaciones
hay que llegar con la tarea hecha. ¿Y qué quiere decir eso? Entender los números, analizarlos y llegar con soluciones que estén basadas en análisis para realmente tener cuál es el impacto. Y no llegar con la ocurrencia de Enrique Telles de esa mañana. Y creo que eso nos distinguió de manera muy importante de varios de nuestros colegas. Y tengo la satisfacción con María José de que autoridades han llegado a decirnos, oye, gracias a la chamba que ustedes hicieron y los análisis que ustedes hicieron, pudimos lograr esto, aquello, o acabaron en las mesas de trabajo en presidencia. Creo que eso habla del trabajo que hemos logrado hacer en el ADI y del posesionamiento. Y por último te diría que también en estos años siempre habíamos tenido una relación amistosa con muchas de las otras asociaciones o cámaras del sector privado. Pero en estos 2 años fue más que nunca importante trabajar de la mano con ellas. Y quisiera destacar ahí la labor de Antonio del Valle. Creo que ha hecho una gran labor y hemos trabajado con él como sector. No es el único, pero es un ejemplo de lo que hay que hacer. Y hace 4 años, si hubiéramos preguntado si trabajábamos en mancuerna con el Consejo Mexicano de Negocios, usted diría, los conocemos, somos buenos cuates, nos vamos de comida, pero no nos sentábamos a buscar soluciones conjuntas para nuestra industria, porque nuestra industria tenía el peso suficiente para hacerlo. Pero en el momento en que entras en un shock toda la economía, tenemos que trabajar de la mano y aprendimos cómo hacerlo. Es un gran logro, son 3 años que seguramente te dejaron una satisfacción personal importante. Para la industria le estás dejando al nuevo presidente de la ADI, al presidente entrante, a Jaime Fasca, le estás dejando la posibilidad de que tiene un vehículo en marcha en medio de una crisis que ha sido muy difícil y que están en grandes posibilidades para retomar el paso, para hacer ese gran motor que necesitamos en la economía nacional. Hay que recordar que hay proyectos inmobiliarios en todo el país, generando millones de empleos, detonando actividad en más de 37 ramas de la economía. Es un motor, el sector inmobiliario es un motor que no podíamos tener apagado. Gran labor mantenerlo encendido, mi querido Enrique Telles. No, pues, digo, a ver, no ha estado sencillo, pero a ver, esto es de equipo, ¿no? Por supuesto. A ver, aquí, pero Enrique Telles no es Superman, digo. Ves al piloto de carreras en la Fórmula 1, ves la escena cuando están todos alrededor de él y él está a fin de cuentas pilotando. Es un trabajo en equipo, pero con alguien que... Tengo que admitir que tenemos un gran equipo. Sí, claro. Creo que tú conoces muy bien a María José. María José creo que es un activo que llegó hace unos años, hace alrededor de 10 años al ADI, y no hay que dejarlo ir. Es un activo que apreciamos mucho, que es un activo de alto impacto, pero también logramos hacer un equipo donde, por ejemplo, hoy tenemos un equipo de análisis financiero, jurídico, que nos distingue y que nos permite responder y tener propuestas de gran valor hacia adelante con quien nos sentemos en la mesa. Pues una gran labor, Enrique Telles, presidente del ADI. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicarlo contigo. Y bueno, espero que todavía durante el evento tengamos oportunidad de platicar y transmitirlo para que sigamos platicando de esto, porque son grandes experiencias y seguramente después, ya cuando no tengas la cachucha del ADI, como empresario sigamos platicando de todo este desarrollo del sector inmobiliario, porque me queda claro que con toda esta experiencia que has tenido, si ya tenías una gran visión, un gran conocimiento, pues ahora... Mira, a ver, yo creo que me siento muy afortunado en el sentido de que me tocó estar en un momento crítico para el país y poner mi grano de arena. Y creo que eso es muy importante. Y quiero yo aprovechar también para agradecerte a ti, porque en estos 2 años, si hay alguien que nos ha mantenido y nos ha aglutinado en el sector, ha sido tú y Centro Urbano. Y creo que hoy, así como yo hago eco de nuestra capacidad profesional analítica, tú, el hecho de guardar, de crear conocimiento, de crear contenido de la industria, si hay alguien que lo ha hecho, eres tú. En estos 2 años nos has aglutinado y
me quito el sombrero Okay. y quisiera agradecértelo y reconocértelo. No, Enrique, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias por la plática, muchísimas gracias por tantas pláticas en estos años de gestión. Seguiremos teniendo muchas más seguramente. Así será. Pero te agradezco esta por lo pronto. Nos vemos en el evento del ADI, va a ser un gran evento como siempre y esta vez, después de 2 años de estar guardados, ya se nos tuestan las habas por ver qué presenta. Te digo que el 3D es mejor que el 2D. Sí, convencido. Sí. Convencido. Allá nos vemos en el evento del ADI, nos encontramos por allá.